Cúrling, el juego del hielo y de las piedras, del barrido y los gritos. Cada partido empieza con un apretón de manos y una moneda al aire para determinar quién lanzará primero. Entonces, dos equipos de 4 personas se van turnando para lanzar piedras de 20 kilos en una pista de hielo. El objetivo, una casa de 3,5 metros que parece una diana, solamente a 45 metros de distancia. Cada equipo lanza 8 piedras y al acabar, el equipo que quede más cerca del centro de la casa conseguirá los puntos. Este proceso se repite de 6-10 rondas, llamadas ends, hasta que un equipo se haga con la victoria. Es así de simple, ¿os seguro? Cada equipo tiene un capitán llamado skip. Como un general en el campo de batalla, el skip marca los lanzamientos que asegurarán la victoria de su equipo. Las piedras se lanzan con una rotación predeterminada, por lo que en realidad van girando, curl en inglés, mientras se desplazan por el hielo. Es por eso que este deporte se llama curling. En el transcurso de cada end, los jugadores pueden lanzar guardias para bloquear la casa, draws para tratar de anotar o takeouts para quitar las piedras del oponente. Los skips pasan el resto del tiempo gritando como un loco. Lo que están haciendo en realidad es avisar enfáticamente a sus jugadores para que barran el hielo delante de la piedra. El barrido puede modificar drásticamente la velocidad y la dirección de los tiros. Después de que cada equipo lance sus 8 tiros, solamente el equipo más cercano al centro de la casa sumará puntos. O, si tiene más de una piedra más cerca que el rival, también se contarán. Una vez que todos los ends han sido jugados, quien tiene más puntos gana. Aparte de algunas docenas de detalles menores, eso es todo. Encuentra una pista de curling cerca de ti y empieza a jugar.